En un mundo saturado de productos y servicios, nuestro desafío no es ser buenos, es ser inolvidables. Imagínate que estás en un campo lleno de vacas, todas iguales, marrones, blancas y negras. Al principio nos puede parecer interesante, pero después de un rato, todas parecen la misma. Entonces, de la nada, ves una vaca púrpura. Es algo tan inesperado, tan diferente, que te llama la atención al instante. No puedes dejar de mirarla. Le haces fotos y probablemente hasta querrías contárselo a alguien. Esta misma reacción es la que Seth Godin dice que deberíamos lograr en marketing. Pero, ¿cómo se consigue realmente? Bueno, Godin dice que necesitamos más que solo buenas ideas. Necesitamos estrategias claras. Y para eso, vamos a profundizar en la vaca púrpura y al final te voy a compartir mi reflexión sobre cómo aplicar estos conceptos. Pero desde ya te digo, no es fácil. La idea central de la vaca púrpura es simple pero potente. En un mercado saturado no alcanza con ser bueno o aceptable. Tenés que ser memorable. Una vaca púrpura. Algo completamente diferente. Pero ser diferente no significa solo buscar llamar la atención. Significa crear una experiencia tan única y valiosa que el público sienta la necesidad de compartirla. Really? Yes. Godin nos dice que ser una vaca púrpura implica un cambio de mentalidad. No se trata de encajar o cumplir con expectativas, sino de romperlas. Una vaca púrpura es algo que se destaca porque no sigue las mismas reglas. La clave está en que lo notable no se consigue solo con creatividad. Se trata de conectar con un propósito o un valor que se identifique profundamente con la gente. Pensemos en Tesla. Es mucho más que un auto eléctrico. Elon Musk logró que Tesla fuera percibido como un símbolo del futuro, de innovación y sustentabilidad. Además, desafió la idea tradicional de cómo debía funcionar una automotriz. No tiene concesionarios físicos y realiza actualizaciones de software de sus autos como si fueran celulares. No solo es un auto que se ve bien. Cuando salió, Tesla generó una experiencia tan diferente y notable que obligó a la gente a hablar de la marca. Otro ejemplo, menos conocido pero igual de relevante, es Innocent Drinks, una marca británica de jugos y smoothies. Pero se diferenciaron con una misión clara y un estilo de comunicación humorístico y auténtico que conecta con el público. Cada botella tiene mensajes y pequeños detalles que hacen que la experiencia de consumo sea única. Innocent no vende solo jugos. Vende una filosofía de vida saludable, responsable con el planeta y divertida, generando lealtad y recomendación natural entre sus clientes. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos pensando cómo conectar con nuestro público a un nivel que vaya más allá de vender algo? La conexión auténtica es lo que convierte algo ordinario en extraordinario. Godin arranca el libro afirmando que la notabilidad no es opcional en el marketing moderno, es esencial. ¿Pero por qué? Porque en un mercado competitivo, un producto que solo sea bueno, se pierde. Lo notable es aquello que la gente no solo quiere consumir, sino que también quiere compartir y recomendar. La notabilidad, en términos de Godin, significa que un producto tiene que ser tan interesante, impactante o útil que las personas sientan la necesidad de hablar de él. No basta con ser satisfactorio. Necesitamos que nuestro proyecto sea tan atractivo que genere una reacción inmediata y profunda. Esto es lo que permite que algo se vuelva viral o inolvidable. Tomemos como ejemplo Airbnb. La idea de alojarse en la casa de un desconocido en lugar de un hotel parecía arriesgada. Y no solo para quienes buscaban un alojamiento, sino para los dueños. ¿Quién iba a querer poner en riesgo su casa para alquilarla a desconocidos? Pero Airbnb detectó este pain point y se sobrepuso haciendo todo para que alquilar sea lo más seguro posible. Además, hizo que esta experiencia fuera tan única y accesible que rápidamente capturó la atención. Ellos no solo decidieron competir con hoteles, crearon una nueva categoría de hospedaje, donde la gente podía tener una experiencia auténtica, local y en muchos casos más accesible. Esa experiencia notable es lo que hizo que la gente hablara de Airbnb y la recomendara. ¿Y cómo puedes hacer que tu producto, servicio o incluso tu perfil profesional sea memorable? Bueno, tal vez podés crear una experiencia distinta, como añadir detalles personalizados o usar una comunicación que refleje tu personalidad disruptiva. La clave está en que te animes a pensar, ¿qué va a hacer que la gente hable de lo que hago? ¿Qué lo hace realmente memorable? ¿Hay algún aspecto que pueda resaltar de una manera distinta? Tal vez la clave esté en los detalles que hasta ahora no habías considerado importantes.
Para Godin, el objetivo no es solo vender, es lograr que los clientes se conviertan en evangelistas, personas que recomienden y hablen de la marca por sí solas. Pero, ¿cómo logramos este tipo de lealtad sin recurrir a incentivos artificiales? Blackmail. Apple es un claro ejemplo de cómo los consumidores pueden convertirse en evangelistas, pero su estrategia no se basa solo en productos de calidad. Apple crea un sentido de pertenencia. Los consumidores de Apple se identifican con un estilo de vida que la marca representa, innovación y sofisticación. Y aunque hoy en día se volvió un tanto más normal tener productos Apple, su marca transmite exclusividad y perfeccionismo. Hasta las tiendas de Apple están diseñadas como lugares de experiencia, donde los clientes se sienten parte de una comunidad. Entonces, ¿cómo logramos esta conexión emocional? La clave está en ver a los consumidores no solo como compradores, como números, ¿Qué es lo que hacen muchos? sino como personas con valores y emociones. ¿Qué es lo que son? Vamos. Hay que crear experiencias que los hagan sentir parte de algo más grande. Eso es lo que convierte a un cliente en un evangelista. El mercado está saturado. Hay demasiadas opciones para casi todo. Pero Godin dice que esta saturación no es solo un problema, sino también una oportunidad para quien se anima a diferenciarse, ¿Cómo? apuntando a nichos específicos en lugar de competir en el mercado masivo. Pensemos en marcas de moda sostenible que ganaron popularidad en un mercado dominado por grandes empresas. En vez de competir con Zara o H&M, las marcas como Patagonia decidieron enfocarse en consumidores conscientes que buscan ropa sustentable y de calidad. Este nicho es pequeño en comparación con el público general, pero es muy leal, y eso les permite destacarse y hacerse una porción de un mercado saturado. Otro ejemplo En el saturado mercado de la moda urbana, es Nude Project, que consigue diferenciarse al construir una marca que no solo vende ropa, sino que crea una identidad cultural y de comunidad alrededor del streetwear y la expresión artística juvenil. En lugar de competir directamente con gigantes del mercado de moda rápida, Nude Project cultivó una narrativa alrededor de la autoexpresión y la rebeldía, destacándose por colaboraciones con artistas y por su fuerte presencia en redes sociales. Así, los seguidores de Nude Project no solo consumen la ropa, sino que se sienten parte de un movimiento que los representa y los inspira. Pensá en cuál podría ser tu microaudiencia. ¿Quiénes son los que realmente valorarían lo que tenés para ofrecer y que tal vez no encuentren lo mismo en otro lado? Puedes definir este nicho enfocándote en características específicas de tu producto que no apunten al público general, sino a quienes tienen intereses muy particulares. Godin menciona que diferenciarse no puede ser solo una casualidad. Para destacar de verdad, la diferenciación tiene que ser intencional. pero ¿qué significa esto realmente? Significa elegir cuidadosamente cómo querés que te perciban y estar dispuesto a tomar decisiones que hagan que tu proyecto o marca se vean únicos. Y esto es importante, incluso si eso implica rechazar una parte del mercado. Diferenciarse intencionalmente significa definir un aspecto de tu marca que va a hacer que un público específico se sienta fuertemente identificado. Para Godin, una diferenciación genuina implica renunciar a tratar de atraer a todo el mundo. En vez de buscar el éxito masivo, te tenés que enfocar en aquello que verdaderamente valoran lo que haces, aún si esto implica perder algunos clientes. Es casi como hacer un pacto de autenticidad con vos mismo y con tu audiencia. Tomemos Harley Davidson como ejemplo. Su objetivo nunca fue apelar a todo el mundo. Harley se enfocó en una comunidad muy específica de personas que valoran la libertad, la aventura y la rebeldía. Cada moto, cada campaña y cada evento están orientados a quienes buscan esta experiencia única de libertad en la ruta. No se preocupan por gustarle a todos. Les basta con ser la marca preferida de los amantes de las motos. Otro caso, que también podemos destacar acá, es Patagonia, La marca de ropa outdoor que mencionamos antes. pero con una diferenciación mucho más profunda. Si bien, como mencionamos antes, se diferencian por sus productos de calidad y su compromiso con el medio ambiente, agarraron su lema y lo llevaron al extremo con su famosa campaña Don't Buy This Jacket, desafiando a los consumidores a reducir el consumo, algo completamente opuesto al marketing tradicional. Esto no solo genera lealtad, sino que convierte a Patagonia en una marca única. ¿Vos hay algo que haces, creas o representás que podría diferenciarte intencionalmente en un mercado saturado? Pensá en los valores que podés expresar a través de tus decisiones. A veces, la diferencia está en cómo comunicás lo que haces, en tu visión a largo plazo o en los detalles que solo vos podés ofrecer. Y acordate que diferenciarte significa animarte a perder algunos clientes para ganar otros que valoren lo que vos representás.
Godin, aborda la idea de que la innovación constante es la única forma de sobrevivir en un mercado que cambia rápidamente. Esto le pasa a mucha gente. Muchos negocios se quedan estancados pensando que si algo le funcionó una vez, va a seguir funcionando para siempre. Pero no es así, es un error grave y es una de las principales causas del fracaso de muchos negocios que no supieron adaptarse a los cambios del siglo XXI. Y por supuesto, es algo que va a seguir sucediendo. Innovar no significa hacer solo cambios superficiales o de apariencia, sino estar dispuesto a revisar constantemente cómo podés mejorar o transformar lo que ya ofreces. La innovación es una actitud de apertura al cambio. En lugar de quedarte en una zona de confort, necesitas mantenerte en movimiento, abierto a nuevas ideas y dispuesto a desafiar las convenciones de tu sector. Uno de los ejemplos más conocidos de innovación versus estancamiento es el caso de Netflix y Blockbuster. En sus comienzos, Netflix se enfocó en el alquiler de DVDs por correo, pero luego, cuando vieron el potencial del streaming, cambiaron por completo su modelo de negocio. Blockbuster, en cambio, se aferró a su modelo tradicional de alquiler de películas en tiendas físicas y se negó a adaptarse. Y hoy, Netflix es un gigante del entretenimiento global y Blockbuster, bueno, ya sabemos. It's dead. Esta puede ser la diferencia entre quienes innovan y quienes se quedan quietos. Innovar no solo se aplica en los negocios. A veces nos quedamos atrapados en rutinas o formas de pensar que en su momento funcionaron, pero que ya no nos ayudan a crecer. Innovar significa preguntarnos constantemente qué puedo hacer de forma diferente para mejorar, ya sea en tu carrera, en un proyecto personal o en tus relaciones. La innovación es lo que te mantiene creciendo y avanzando. Hay que mantener una mentalidad de aprendizaje y apertura constante. Después de analizar cada capítulo de La Vaca Púrpura, hay un aspecto del libro que me parece interesante discutir. En su núcleo, este concepto no trata solo de ser diferente, sino de entender y adaptarse a un entorno que está en constante cambio. En otras palabras, Godin no está proponiendo que busquemos ser únicos solo por la novedad, sino que ve la diferenciación como una respuesta estratégica a un mercado sobresaturado, porque a medida que el mercado evoluciona, las audiencias son cada vez más complejas y selectivas, y la atención, que es uno de los recursos más limitados hoy en día, se vuelve un bien preciado. Godin parece decirnos que la verdadera competencia actual no es ganar en un mercado con productos genéricos, sino captar la atención en un mundo en el que la gente cada vez tiene menos tiempo y menos interés por lo común. Este punto es clave, porque sugiere que la diferenciación es una herramienta para conectarnos con una audiencia que tiene cada vez más opciones. Y la pregunta que creo que surge de esta lectura es, ¿cómo puede alguien aplicar esta idea sin caer en la trampa de la novedad superficial? Porque a veces la búsqueda de lo diferente puede hacer que un producto o una marca pierdan su foco, intentando destacar solo por destacar. Entonces, una posible lectura crítica del libro podría ser que la diferenciación debe ser relevante, no solo notable. La notabilidad, según Godin, no puede quedarse en un simple acto de llamar la atención. Necesita agregar valor real, resolver un problema o conectar de una manera auténtica. Otra idea que me parece interesante es que La Vaca Púrpura plantea la diferenciación como un cambio estratégico de fondo y no solo como una táctica de marketing. Esto implica que cada empresa, proyecto o marca tiene que hacer un esfuerzo consciente de autocrítica. ¿Qué es lo que los hace único en un sentido profundo y sostenible? Ser una vaca púrpura no significa simplemente ser excéntrico o nuevo, sino que plantea una revisión constante de nuestra propuesta de valor en función de un contexto que cambia. En otras palabras, la vaca púrpura debería ser un reflejo de una verdadera ventaja competitiva. Pensemos en marcas como IKEA. Su propuesta de diferenciación no se limita a muebles accesibles y de diseño simple. En realidad, esto es una experiencia integrada que responde a un contexto moderno. Precios asequibles, diseño minimalista, sostenibilidad y además, el modelo de autoservicio que hace que el cliente se sienta una parte activa del proceso. IKEA no solo se destaca, sino que su notabilidad responde a necesidades reales de sus clientes, creando un valor específico y práctico. En este sentido, es una vaca púrpura en el mercado de muebles, porque responde a lo que sus clientes esperan y desean en el contexto actual. Además, creo que Godin también nos invita a ver la saturación de una manera diferente. La saturación no solo implica demasiadas opciones, sino que nos dice que la mayoría de estas opciones son intercambiables. Entonces, lo relevante es entender qué es lo que hace que nuestra propuesta sea irreemplazable. No es suficiente hacer algo distinto. Lo importante
es si lo que hacemos conecta con una necesidad que hasta ahora no está cubierta o que podemos cubrir de una forma superior. Esta es la verdadera diferenciación estratégica. Ofrecer algo que no pueda ser fácilmente copiado o reemplazado. Y para aplicar esta idea, creo que debemos abordar el concepto de vaca púrpura de forma pragmática. La diferenciación no debería verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para agregar valor que solo vos podés aportar. ¿Qué es lo que hace que tu propuesta sea única en un sentido que realmente importe a tu audiencia? Si esta respuesta es clara, dale para adelante. Pero si no encontrás una diferencia que sea relevante y sostenible, quizás valga la pena replantearse qué es lo que hace que tu propuesta sea genuinamente notable. Y eso es todo por hoy. Si querés seguir aprendiendo sobre marketing y negocios, puedes ver alguno de mis otros videos. Chao.